del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del 21º circuito en Acapulco, Guerrero, y nos impartirá la conferencia para que pido un merecido aplauso. Enseguida me permito leerle su síntesis curricular. Licenciado en Derecho, aprobado con mención honorífica, con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, ambos por la Facultad de Derecho de la Universidad Mexicana de Acapulco, profesor en la Universidad Española en Acapulco, profesor en la Universidad de Loyola del Pacífico, Acapulco, y profesor en la Universidad Americana de este puerto, miembro de la Barra de Acapulco, Colegio de Abogados, doctorante en Derecho Constitucional y Derecho Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Libros publicados: de la Constitución de Apatzingán de 1814, su análisis histórico-jurídico desde la perspectiva actual de la teoría constitucional, el prólogo del doctor Mario Lara, editorial Porúa 2014. Diversas publicaciones en revistas jurídicas. Ha colaborado con pequeños ensayos o artículos para revistas revista Precanplato, quinta época número 53, febrero de 2014, con el ensayo Recensión y reflexión personal de la perspectiva tridimensional del derecho de leyes reales. Revista Humanidades, año quinto, número 24, publicado bimestral en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa en el artículo Caso Karen Manzana Rico y Niña, Razón de Chile, la fuerza del principio inderogable de igualdad y derecho a la no discriminación por orientación sexual. Revista Jurista, Derecho y Justicia número 6, mayo 2014, con el estudio llamado Estado de Derecho. Revista Jurídica, Derecho y Justicia número 9, septiembre de 2014, con el ensayo abstracto sobre el libro La copropiedad en el derecho mexicano de los autores Aquiles y Francisco David, de apellido Flores Sánchez. Sin más, le cedemos el uso de la palabra al maestro Flores Sánchez. Sea bienvenido, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación de la diputada Laguna Michele para, pues, no dar una conferencia, porque todavía no tengo el rango necesario para dar conferencias, sino una pequeña plática, comentario o análisis jurídico de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece un tema relevante y novedoso, y que en esa sentencia emitida por la Corte Interamericana se hace alusión a los criterios jurisprudenciales y las tesis habladas de avanzada que en materia de derechos humanos ha emitido nuestros ministros y ministras, sobre todo integrantes de la primera sala de nuestro máximo tribunal del país. Para no estar dando todos los pormenores del caso Atala de Rico Niños contra Chile, porque ya los agarro ya un poco cansados, pero motivados por el logro académico que acaban de obtener debido a su esfuerzo constante. Como decía uno de los movimientos de abogado, que hay que estudiar constantemente todos los días en materia de derecho. No hay solución de continuidad, el derecho va avanzando constantemente. Yo les felicito a todos ustedes por este logro académico. Muchos de ustedes, compañeros míos, barristas de la barra de abogados, el Ezequiel, presente aquí, pero voy a tratar de ser breve y claro.
y al final, pues, espero que no haya preguntas, para haber sido claro. Y si hay preguntas, trataré de contestarlas. Y si no, pues, le vamos a llamar a un abogado para que nos ayude a responderlas. Lo importante es no quedarnos con una duda. Bueno, el tema resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en lo sucesivo, para no ser operativo, mencionar todo el nombre de la resolución, me referiré a la Corte Interamericana o a la Corte. Se resolvió el 24 de febrero de 2012 y ese tema es un caso paradigmático de Karen Etada, porque toca un tema un tanto cuanto apasionante y hasta cierto punto escabroso y con distintos puntos de vista que se refiere al punto de vista jurídico o aspectos relativos a la homosexualidad y los derechos humanos de igualdad, dignidad y libertad. La sentencia de la Corte, en el caso contra el Estado de Chile, determina el principio del interés superior del menor cuando uno de los progenitores tiene una orientación sexual diferente. En el caso, a grandes rasgos, se estaba peleando por parte del padre de las niñas, que la sentencia no nombra el nombre de las niñas por la cuestión de la identidad y sexualidad, nos refiere como las letras A, B y C, son 3 niñas mujeres. El padre de las niñas demanda a la madre la tuición, que en el caso de México es la figura jurídica de la patria potestad, allá en Chile se le llama la tuición, y le demanda a la patria potestad porque la señora Karen, madre de las niñas, de los menores, estaba teniendo o estaba sosteniendo una relación con otra persona o otra mujer desde hace un buen tiempo, y esa relación pues fue subiendo pues de tono, se fue extendiendo la relación al punto de que pues se fueron a vivir juntas la pareja de la señora Karen en la misma casa con las niñas, y el padre de las niñas le demanda la tuición, la patria potestad, argumentando, entre otras cosas, como agravios, que él no estaba de acuerdo en que las niñas vivieran en el ambiente donde estaban viendo o iban a crecer en una relación, digamos, un tanto cuanto no tan ortodoxa, como se conoce con las parejas heterosexuales, y le pedía o exigía en la demanda del señor Allende, que era el padre de las niñas, estaba argumentando la cuestión del desarrollo íntegro, físico y emocional de sus hijas, que se encontraba en peligro. Se encontraba en peligro por estar continuando bajo el cuidado de su madre, que tenía esta relación con otra persona de igual sexo. Que la madre no se encontraba capacitada para velar y cuidar a las hijas, dado que su nueva opción sexual, así la llamó él, y de convivencia con su mujer le producían consecuencias dañinas al desarrollo de las menores. Que la tendencia de dar normalidad jurídica a parejas del mismo sexo conllevaba a desnaturalizar el sentido de pareja hombre-mujer y alteraba el sentido natural de la familia al afectar sus valores fundamentales. Argumentaba también el señor Allende que la opción sexual
llevada a cabo por la madre alteraba la convivencia sana, justa y normal a que tenía derecho las menores, y que por las prácticas sexuales de una pareja lésbica, las niñas se encontraban en constante riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, como herpes y SIDA. Ese es el argumento del padre de las niñas, usando términos un tanto cuanto de persona ignorante por el hecho de creer o de sostener de que si una persona tiene una orientación sexual diferente es portadora de SIDA, como si la homosexualidad fuera una enfermedad relacionada con el SIDA. Cerrado el criterio del Señor de las luces. Obviamente que la madre de las niñas pues contestó la demanda y en sus alegatos hizo valer perjuicios, discriminación y desconocimiento y desprecio al interés superior de las niñas, y argumentando que el Código Civil chileno ni la Ley del Menor de Chile contemplaban como causal de inhabilitación parental el tener una opción o conjugalidad distinta o vivir con una persona, tener una relación afectuosa con personas del mismo sexo. No lo contemplaba o así lo hizo valer la señora Cali, que la legislación civil chilena no lo contemplaba como causal de pérdida de la atención, de la patria potestad de las niñas. El juez titular de letras, que en este caso sería, haciendo la símil o relación en el sistema jurídico mexicano, que sería el juez de primera instancia civil en materia familiar, le reguló las visitas profesionales a la madre y le otorgó la prisión provisional al padre. Y estaba argumentando que su decisión, al hacer explícita la diferencia o preferencia sexual de la señora Tala y de convivir con su pareja, él argumentaba que su decisión de otorgarle la prisión o la custodia al padre estaba privilegiando los intereses de los menores y el bienestar personal sobre el cumplimiento de su rol materno y sobre el bienestar emocional y adecuado proceso de socialización de sus hijas, como que por el hecho de vivir en una relación homosexual, las hijas, las niñas no se iban a poder desarrollar normalmente dentro de la sociedad. En ese contexto argumentó en su sentencia el juez que la sociedad heterosexual y tradicional no estaba preparada, chilena, no estaba preparada para ver o aceptar ese tipo de relaciones entre personas del mismo sexo. Obviamente la madre apeló y se fue a la segunda instancia, a la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Temuco en el 2004, y la Corte de Apelaciones confirmó íntegramente la sentencia del juez tutelar, del juez de primera instancia. La madre de las menores se va a la tercera instancia ante la Corte Suprema de Chile, y la cuarta sala de la Corte Suprema de Chile, en un fallo dividido en 3 votos contra 2, aceptó actualmente el recurso de queja y concedió la patria potestad, la prisión definitiva al padre de las menores. Entre los argumentos de la Corte se destacan que dice la Corte o los integrantes de la Corte
que todas las medidas que le confieren a los niños es primordial atender al interés superior del niño sobre otras consideraciones y derechos relativos a sus progenitores, y que pueden hacer necesario separarlo de sus padres si es que existe una causa calificada. Para la Corte, las condiciones descritas constituían en causa calificada para justificar la entrega de la prisión al padre, dado que la situación actual configuraba un cuadro que irroga el riesgo de daños, lo que podría tornarse irreversible para los intereses de los menores. Además, concluye los integrantes de la Corte que por no haber apreciado estrictamente en conciencia los antecedentes probatorios del proceso y haber pretendido el derecho preferente de los menores a vivir y desarrollarse en el seno de una familia estructurada normalmente, y apreciada en el medio social según el modelo tradicional que le es propio, han incurrido en falta o abuso grave que debe ser corregido por la vía de acoger el presente recurso de queja. Ante esa decisión de la Corte, la señora Tala acude a la instancia internacional, y en la instancia internacional, ustedes saben que en la instancia internacional, en la Corte Interamericana, hay dos fases o dos etapas para que la Corte Interamericana pueda entrar al estudio de fondo del asunto. Tiene que pasar por una fase en la que interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta Comisión Interamericana como que hace el estudio previo, o se dedica a hacer el estudio previo para resolver, para decidir y calificar, darle el visto bueno si el asunto entra a estudio de la Corte Interamericana. Primero entra la primera fase, que es la comisión, el primer filtro. Obviamente pasa el primer filtro argumentando la Comisión Interamericana que era susceptible el reclamo de la responsabilidad internacional sexual por haber incurrido en un trato discriminatorio contra la afectada y una interferencia en su vida privada y familiar producto de su orientación sexual durante el proceso de cuidado y custodia de las menores. Previamente, cabe aclarar, es importante resaltar que el padre de las menores, al ver que la madre acudió a la instancia internacional, el padre de las menores era abogado postulante, la madre de las menores era juez de primera instancia en Chile, y el padre de las menores le inicia lo que era abogado postulante con demasiadas relaciones dentro del Poder Judicial, y logra iniciarle un procedimiento administrativo de responsabilidad y separación del cargo de la madre de las menores, de la señora Karen, argumentando que debido a su preferencia sexual, la juez no tenía la capacidad para poder estar en el cargo de impartición de justicia. El Tribunal del Poder Judicial de Chile le dio entrada a ese procedimiento administrativo de responsabilidad, sosteniendo que efectivamente la investidura de un impartidor de justicia no puede estar mezclada o no debe mezclarse con las preferencias y orientaciones sexuales. ¿Cómo era posible o cómo iba a ser posible? Argumentaron los integrantes del Poder Judicial de allá que no podía impartir justicia, dado que su orientación sexual le perturbaba en las decisiones que tomaría en los casos que se le pudieran
poner a su consideración y la destituyó por orientación sexual, por tener preferencias sexuales distintas. La destituyó. Viendo esta situación, la Comisión Interamericana le dio entrada al asunto para que conociera la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, en el caso, emitió la sentencia el 24 de febrero de 2012, definiendo el ámbito de su competencia en relación con los conflictos específicos ventilados en la sede judicial chilena, al sostener que no era de su competencia determinar si la madre o el padre de las menores ofrecían un mejor hogar para las mismas, ni que tampoco le correspondía lograr algún tipo de prueba con ese fin, ya que ello se encontraba fuera del objeto del caso sometido a su complicación, y que tampoco correspondía resolver respecto a la custodia de las niñas, ya que hoy era materia del derecho interno chileno, pues su único propósito era determinar si las autoridades judiciales habían afectado o no alguna obligación estipulada en la Convención. Como que de entrada rechazó conocer el asunto debido a que era una cuestión interna de la justicia chilena el conocer de asuntos de cuestión de prisión o de padre potestad. Ella no se iba a meter en resolver asuntos relacionados con la cuestión de la orientación sexual. Sin embargo, la señora Atala, ante su insistencia, logró hacer que el asunto volviera a entrar a través de la Comisión de la Corte Interamericana, que lograra entrar al estudio que debería hacer la Corte Interamericana. Lo logró, entró otra vez en conocimiento del asunto de la Corte Interamericana, y en la sentencia que emite la Corte Interamericana, obviamente contraria a la opinión que tenía ante los argumentos que por segunda ocasión hacía valer la señora Atala, en el asunto se presenta la necesidad de encontrar, vemos de la revisión de la Corte, si la analizamos con detenimiento, se pretende la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre los siguientes principios fundamentales en materia de derechos humanos: el principio de no discriminación por la orientación sexual, el principio de igualdad y el principio del interés superior del menor. Dicho caso fue un reto para ser resuelto tanto por la Comisión como por la Corte. El conocimiento de ambas demuestra que la capacidad de una persona para desarrollar su papel como padre o madre no depende de su preferencia o orientación sexual, ni que tampoco se puede formar con base a viejos estereotipos de género, sociales, culturales, religiosos, presunciones o prejuicios que corresponden más a la tradición y a la inercia de una determinada moral social positiva o vigente que a la realidad casuística. De la lectura de la sentencia, en mi apreciación, se puede advertir el sentido de la resolución de la Corte, que es el que acabo de leer. La temática y el enfoque que presenta este caso es completamente novedoso, ya que por primera vez la Corte analiza la problemática en la aplicación del derecho a la no discriminación por orientación sexual de uno de los progenitores y el principio del interés superior del menor. En el caso, sin duda alguna, es un parteaguas porque es un caso en el que por primera vez conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel de América Latina. La Corte Europea ya había conocido de casos similares, pero el caso Karen Atala era el primero que se conocía de ese tipo por la Corte Interamericana. Por eso es que esa resolución o este caso es un parteaguas, y es ahí
la importancia que a mí me motivó en la investigación y en el análisis de la definición de la Corte. Marca un antes y un después, tanto en el ámbito judicial y social, nacional, chileno, como en el resto de los países, en los que es ilegal la actividad homosexual o existe pena de muerte al respecto. Sí, en algunos países se aplica hasta la pena de muerte a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Lo mismo que se les aplica es privación de la libertad, la cárcel y la pena máxima de la pena de muerte. También el sistema interamericano formado por la Comisión de la Corte incluye que es el primer caso de este tipo resuelto por un tribunal de derechos humanos pertenecientes al sistema regional interamericano de protección de los derechos humanos. De ahí que carece de un universo de precedentes que permitan la creación de una tipología de casos como sucede en el sistema europeo, en donde la Corte Europea de Derechos Humanos ya se había pronunciado al respecto referente a la homosexualidad en diversas ocasiones, en el caso de Dutton contra Reino Unido, en el que sostuvo que la tipificación penal de la homosexualidad masculina voluntaria y privada, siempre que no era o que no se refería a prácticas de sadomasoquistas, vulneraba el derecho a la vida privada iniciado en el convenio. Así pues, considero que llama la atención en este caso en virtud de que las diferencias sostenidas por el papá de las niñas indican que todavía seguimos viviendo de los prejuicios heredados de anteaño que caracterizan a nuestras sociedades heterosexuales. Binomios que acarrean riesgos potenciales a la hora de hablar de un ser humano homosexual, tales como que la homosexualidad provoca la transmisión de enfermedades venéreas, el que la homosexualidad genera la incapacidad para criar y educar a los menores de edad. Todos estos son prejuicios y estereotipos que las sociedades, desgraciadamente, nuestra sociedad mexicana es así todavía. O el que la homosexualidad es síntoma de perversión, representa falsas concepciones que no admiten cabida y que hoy en día resultan incompatibles en la sociedad que proclaman el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, el asunto de la homosexualidad, sin duda alguna, tiene que ver con lo social, con lo legal, lo religioso y lo cultural. Es un tema multidisciplinario que para nadie pasa desapercibido, sea por fuera de la posición que se adopte respecto al mismo. Por eso dije al principio de la charla que es un tema un tanto cuanto escabroso, porque intervienen las cuestiones religiosas, las cuestiones sociales y las cuestiones legales. La sentencia de la Corte, en el caso, constituye un precedente jurisprudencial de gran importancia para la región que se da en un contexto político de apertura por parte de la Organización de los Estados Americanos. El caso Talen constituye un hito en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entre muchos de los aspectos que podrían preguntarse sobre esta sentencia, en este análisis solo se destacan 4 elementos de la sentencia. La Corte, primero, la Corte Interamericana desarrolla una exhaustividad de interpretación evolutiva de la Convención Americana, bajo la expresión contemplada en el artículo 1.1 de la Convención, sobre lo que se entiende por otra condición social que permite incluir la orientación sexual como una categoría prohibida de discriminación. Segundo punto relevante, se destaca la importancia de que la sentencia haya precisado que el análisis de la justificación de diferencias de trato relacionadas con la orientación sexual debe ser estricto, lo que implica, entre otros elementos, un traslado de la carga de la prueba hacia el Estado y la evaluación de razones suficientes de peso respecto a los tipos de diferenciaciones. Ante una situación diferenciada de trato basada en la orientación sexual, corresponde al Estado el deber de probar que la diferencia de trato no solo se basa en un
propósito legítimo, sino que el objetivo que se persigue con la distinción sea una necesidad social imperiosa. Además, no solo es suficiente que la medida sea idónea o exista una relación lógica de causalidad entre la misma y el objeto percibido. Como tercer punto relevante, destaca el valor del análisis sobre estereotipos. ¿Qué se entiende por estereotipos? Al momento de realizar una encuesta en distrito de igualdad, permitió a la Corte Interamericana reflejar la forma como las decisiones judiciales internas que se realizaron en el procedimiento interno de Chile reflejaba una percepción limitada de los roles sexuales y de género ejercido por las mujeres en una sociedad democrática, pluralista y moderna. Resulta de gran importancia que la Corte haya señalado que las decisiones que pretendían la protección del interés superior de las niñas utilizaron una motivación que no era la adecuada para alcanzar dicho fin, en virtud de que gran manejo de argumentos abstractos y estereotipados y discriminatorios eran sus contenidos en las resoluciones tanto de primera, segunda y tercera instancia dentro del procedimiento interno. Eran resoluciones donde utilizaban argumentos estereotipados de lo que se entiende o de lo que según entiende la sociedad de lo que es una familia, concepto clásico de lo que es una familia conformado por la unión de un hombre y una mujer. Es un estereotipo que se dio cuenta la Corte Interamericana que la justicia interna estaba haciendo valer, y lo estaba haciendo valer de manera perniciosa, con perjuicios del que estaba defendiendo, de los impartidores de justicia interna. Como cuarto punto importante, en el caso se ofrecen argumentos rigurosos en relación con los derechos de las niñas, en particular la forma como el derecho a ser oído exige tener en cuenta la opinión de los menores de edad. Nadie le tomó en cuenta o no se tomó en cuenta la opinión de las menores dentro del procedimiento interno de las tres instancias de la justicia chilena. Se debe tomar en cuenta también la opinión, a pesar de ser menores de edad, para no caer en los mismos estereotipos de querer, digamos, buscar el bien de un menor de edad sin preguntarle si él está de acuerdo o cómo se siente él en convivir o en vivir en una familia o en un ambiente donde exista una relación homosexual. La Corte resaltó que las niñas y los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias condiciones, y dicha prohibición se extiende además a las condiciones de sus progenitores o familiares, como en el presente caso, a la orientación sexual de la madre. Lo anterior es de gran importancia, dado que significa que la discriminación por orientación sexual puede ser al mismo tiempo una violación del interés superior del menor. Discriminación por orientación sexual es una violación al interés superior del menor. La justicia interna violó derechos humanos por discriminar o no tomar en cuenta a las menores de edad si querían o no querían vivir en ese ambiente. Respecto a este último punto, considero que la Corte tuvo en cuenta el principio de autonomía progresiva, según el cual los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que van desarrollando un mayor nivel de autonomía personal. Por otro lado, creo que la mención destacada que la Corte hace en su sentencia respecto al contexto normativo de México es motivo de orgullo. Dos son los momentos y las afirmaciones concretas que se realizan en la sentencia de la Corte que ponen a México en un buen lugar, en una posición de referencia como ejemplo de tolerancia, al menos en el plano puramente jurídico. Desgraciadamente en el plano social y real seguimos teniendo los mismos prejuicios y los mismos estereotipos.
Así pues, la posición destacada de México no solo radica en la mención que lleva a cabo la Corte Interamericana, sino también en las recientes reformas constitucionales, una incorporada que a mi entender se produjo debido a que se reformaron los artículos 1 y 2, apartado B, fracciones 3 y 8, artículos 3 y 4, párrafos 6, 7, 73 y 123 de la Constitución. En ese sentido, es pertinente hacer mención de los diversos criterios jurisprudenciales. Los criterios jurisprudenciales a los que hace mención la Corte Interamericana y lo cita en su sentencia, preferencia sexual no es un aspecto pertinente para la calificación de la pericia profesional, dándole respuesta al caso de que la señora Paz había sido destituida de su cargo por cuestión de su orientación sexual. La Corte Interamericana está el número de registro de la tesis, por si lo quieren consultar. Lo destacable de esta tesis lo pongo en amarillo. Dice: la preferencia sexual no puede constituirse en un elemento válido para criticar la pericia profesional de un determinado grupo de personas, pues tal opción personal representa un aspecto irrelevante para la realización de las labores profesionales. Imagínense en una sociedad de pleno siglo XXI el determinar la capacidad de un juzgador por su preferencia sexual. No es desconocido para ninguno de nosotros que existen juzgadores que tienen una orientación sexual distinta. Y tampoco es desconocido que esos juzgadores son lo suficientemente capacitados profesionalmente para ejercer sus funciones. Y no por el hecho de tener una preferencia, una orientación sexual, vayan a estar o sean inhabilitados de su cargo. Son cosas personales que no tienen nada que ver con la vida profesional o con lo que se dedique uno. Lo que sigue de la tesis es un tanto reiterativo de lo que viene subrayado, lo importante que lo señalo. También se cita en la sentencia la tesis: derecho al honor y a la reputación, protección adecuada, tratándose de información divulgada a través de internet que causa un daño moral. Ya sabemos que las redes sociales, o mediante las redes sociales, se producen ahora lo que es el daño moral, pero ahora se le llama daño virtual, por la cuestión de la reputación y el honor. Lo interesante el registro de la tesis, lo reporté en negrita para que no se me pierdan, lo apunten y lo consulten y lo analicen detenidamente. Lo interesante de su tesis dice: sin embargo, en el caso de la divulgación en internet de un acto ilícito alegado como causante de daño moral por la afectación de sus derechos, debe tomarse en cuenta el impacto e influencia de la web en la sociedad actual, lo cual abarca los ámbitos económico, político y social, generando un nuevo tipo de convivencia y comunicación humana que potencializa la transferencia de información y datos debido a la amplia accesibilidad
de utilizar los servicios que proporcionan, los cuales a su vez cuentan con la característica de otorgar una alta interconectividad e inmediatez en que la utilizan. Esta tesis va más allá del daño que se pueda producir o que producen nuestros medios de información, la prensa, la radio y sobre todo la televisión, del daño moral y reputación al honor que le puede causar a una persona. De todos es conocido, todos sabemos cuánta es la influencia que tiene la televisión mexicana, por ejemplo, en la sociedad. Y lo vemos perfectamente bien ejemplificado en la película esta que se acaba de estrenar de la dictadura perfecta. No sé si ya la vieron. Mañana la veremos. No es comercial porque ya no está implementada la película. Pero ahí se ve claramente el manejo o la influencia que tiene la televisión en la sociedad. Lo vemos recientemente como los medios de comunicación, sin ser conocedores del derecho, ya no digo juristas, al menos que leen la ley, se atreven a emitir opiniones respecto a un asunto particular, y ahí tienen al ministro López Dóriga y al ministro Alatorre juzgando y sentenciando implacablemente sobre un asunto en el que ni siquiera han consultado al estudiante. Imagínense entonces el daño virtual y moral que se hace a través de las redes sociales, que es todavía más rápido el flujo de la información que en la televisión. Como todo tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Pues desgraciadamente el ser humano siempre utiliza los avances tecnológicos para cuestiones negativas. Resulta de gran ayuda la ponderación de las circunstancias presentadas en cada caso, sigue refiriendo la tesis, en tanto que no debe olvidarse de la adecuada protección de los derechos de fomento abarca el análisis de la divulgación de la conducta que ocasione la afectación respectiva de sus efectos. ¿Cuán tan rápido se puede dañar la reputación de una persona a través de la red social, del internet? Tan es así que la delincuencia organizada utiliza las redes sociales para cometer ilícitos. Tanta es la importancia y el flujo de información de las redes sociales que de dónde creen que tienen sus fuentes de inteligencia de nuestra grandiosa policía. En el Facebook. ¿Cómo creen que supieron el paradero de la Barbie cuando la aprendieron? Con un mensaje en Facebook que publicó la novia de este personaje o la pareja que tenía, de dónde se iban a ver, una cita que habían concertado entre ellos. Y nuestra grandiosa policía inteligente, sus estudios de investigación por los lados fueron las redes sociales. Científica nuestra policía, ya dejaron el tehuacanazo y ahora son las redes sociales. Sí, no, la verdad, un poquito es original, es clásico. Gracias, buenas tardes. Bien, el tehuacanazo y todos esos medios tan efectivos que utilizan son de siempre y para siempre, independientemente de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emita sus resoluciones, independientemente de que existan protocolos como lo es el protocolo de cadena de custodia de la prueba. Ahora, los policías van a estar mucho más conscientes, van a ser más profesionales en lo que hacen. Ahora van a poder fijar que
¿Cuántas? Bueno, es un secreto a voces que la policía siembra indicios, siembra pruebas. Ahora lo van a hacer mejorado, mucho más mejorado, con todo esto que es el protocolo de cadena de búsqueda de la prueba y la profesionalización que están teniendo. Claro, ahora te van a sembrar las evidencias, pero ya... Y van a saber cómo utilizar la técnica científica, la criminalística, la fijación a través de fotografía, de video. Ahora ya no van a tomar el arma, la droga o lo que te pongan con sus manos desguantadas o con sus manos destruidas, como dicen. Tus guantecitos para poder... Entonces, fíjense que me parece que estos adelantos que vamos teniendo en la materia penal, en todas las materias, pues tristemente, como dice usted, todos los adelantos son utilizados, pero no para hacer el bien, para hacer el mal. Y perdonen la expresión, pero como dicen en mi pueblo, perro que come huevo, aunque le quede. En otras palabras, la policía no va a dejar de ser ni hacer lo que hasta esta facultad. Para eso tendríamos que reeducar. Situación que se me antoja, por decirlo así, casi imposible. Porque el nuevo policía tendría que ser, pues, el niño que va al kinder ahorita, Claro. que tenga una conciencia muy distinta a la que tenemos lamentablemente los ciudadanos de hoy en día. Y para reeducar, hablando del tema y sin entrar en polémica, porque tampoco es materia de Pero ya no sabré lo digo, ya me arreglo. no es materia de una charla, pero Ahora se aguanta. para reeducar va a estar difícil. Miren, no es difícil. Respetando las opiniones de cada quien, tengo mi propia opinión, con independencia de que sea cierto o no. ¿Cómo vamos a reeducar con lo que estamos viviendo ahorita? Nuestros maestros, ¿qué son nuestros maestros? Para mí, y perdón la expresión por aquellos que no están de acuerdo, son esos disque estudiantes unas veces peludas. Ahora, ¿quién mueve y quién maneja a esos estudiantes? ¿Sabe? Los fondos. Pero los fondos en México, en este país, pues los fondos son gubernamentales. Y eso cuando tenía fondos nosotros, porque ahora ya no los usan. Y la bestia peluda que salta del camión, y la bestia peluda que se mete al guarda a estar robando, por independencia de que sea o no legítima su causa, sin entrar en polémica en el tema, no es la forma ni la manera de hacer valer su derecho, que obviamente lo tiene, pero no se puede exigir justicia con ilegalidad y actos ilícitos. Ese es mi punto de vista y me quedo hasta ahí. No sé si entramos al tema de preguntas y respuestas para entrar o retomar el tema. Me parece buena idea. Esta tesis me parece interesante, muy interesante y muy avanzada, que refiere el rubro libertad de expresión, actualización, características y alcances de los discursos de odio. ¿Cómo nos expresamos nosotros hacia esas personas con diferente orientación sexual? Todas las tesis que les estoy mencionando, si ustedes se fijan, son emitidas por los integrantes de la primera sala de la Corte, que mi manera de ver es la primera sala la más innovadora, no tan conservadora como la segunda sala. Por eso es que la mayoría de las tesis referentes a este tema son emitidas por la primera sala.
Y sostiene la tesis: los discursos de odio son aquellos que incitan a la violencia física, verbal, psicológica, entre otras. Tales discursos se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar deliberadamente, menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, ética o social. La problemática social de la relación con los discursos de odio radica en que mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen, los mismos generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos. Así la diferencia entre las expresiones en las que se manifiesta un rechazo hacia cierta persona o grupo y los discursos de odio consiste en que mientras las primeras pueden resultar contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, generando incluso molestia o inconformidad en torno a su contenido, y se agotan en la simplificación de una postura, nada más, mientras que los segundos se encuentran encaminados a un fin práctico consistente en generar un clima de hostilidad que a su vez puede concretarse en acciones de violencia en todas las manifestaciones. Es decir, dicen los ministros de la primera sala, no es que la Constitución proteja los discursos de odio, protege la libre manifestación de las ideas y la libre expresión de las mismas, pero no los discursos de odio. La manifestación de las ideas para que tengan una finalidad, no que sirvan para generar hostilidad y agresión hacia las personas. Puedes manifestarte libremente, sostener una postura y una teoría como la mía, con los personajes estos. Esa es mi postura, es mi opinión. Pero si se le implica o se invierte un discurso de odio, como decir, eres homosexual y eres un enfermo y tienes SIDA, o eres un maricón que ahora están confundidas, que ya son constitutivas de denuncias, las expresiones como maricón, foto, puto, según. ¿Que cómo lo vamos a demostrar? Ese es el punto. ¿Cómo voy a demostrar? O una persona de su preferencia, ¿cómo va a demostrar? Ay, es que me dijo maricón. ¿Cómo lo demuestra el Ministerio Público? Está del carajo demostrarlo, porque ya conocemos, salvo honrosas excepciones, nuestros ministerios públicos, para que lograr entender que va a decir el Ministerio Público, sí, y aparte te va a insultar, a ver, fotito. ¿Cómo me vas a demostrar que el señor te dijo maricón? Demuéstramelo. Si es que hubo un testigo, pues podría ser un indicio. Si el discurso de odio fue a través de un mensaje de texto, bueno, tienes una prueba física. Pero si fue verbal y no hubo nadie, si se dice en un foro, pues obviamente todos ustedes son testigos. Pero si se dice en lo personal, y es ahí donde se debe capacitar al Ministerio Público y nosotros los abogados para poder hacerlo. Es un tanto subjetivo, es un tanto muy subjetivo el tipificar como conducta delictiva las expresiones de corto, maricón, punto, porque es muy difícil la demostración de esa conducta ahora ilícita. Pero ya está en el criterio
siguiendo con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Falta mucho todavía para poder demostrar en el procedimiento o en que una contienda judicial que a uno lo vayan insultando con ese tipo de demostraciones. Pero esa es la diferencia entre la libertad de expresión y los discursos de odio. La Constitución no está protegiendo los discursos de odio. Protege la libre manifestación de las ideas, pero que tengan una finalidad, que sean constructivas, que tengan un objetivo, no nada más insultar por insultar. Yo cuando les hablo les digo, ¿ves duda? Bueno, tengo yo mis razones por estar causando hechos ilícitos. Legítimos, pero ilícitos. Y además creo que no se van a ir en susceptibilidad ninguna. Porque nadie está reclamando nada, tapándose el rostro. Y el que se tapa el rostro es un delincuente, delito. En la misma tónica está la siguiente tesis: libertad de expresión. El lenguaje discriminatorio se caracteriza por destacar categorías de las señaladas en el artículo 1 de la Constitución, mediante elecciones lingüísticas que denotan un retorno social. Esa tesis es como un sentido. Todavía no se escucharon. Libertad de expresión. La Constitución no reconoce el derecho al insulto. El que te otorgue libertad de expresión no te está reconociendo que tengas derecho a insultar. Abril de 2013. ¿Dónde? Y dice aquí, aunque el uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión puede conllevar una sanción que no resultaría obligatoria de la libertad de expresión. La Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita. Sin embargo, tampoco prohíbe expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales sino simbólicas. Ya sabemos, ¿no? Las expresiones simbólicas, las señales y las señales y todas esas. Entendiendo como tales las que sean ofensivas o gloriosas según el contexto, impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Ya para terminar, porque ya no me entiendo. Bueno, esto es un tanto de estudio de derecho comparado. Y los homosexuales en el derecho comparado. ¿Cuál es la tendencia de los países en esta materia? Se puede dividir en tres. Los que no regulan las uniones de personas homosexuales y que argumentan que no regular esas uniones es una cuestión práctica y no jurídica, y no la regulan. Los que reconocen legalmente las uniones de personas homosexuales, pero sin equipararlas al matrimonio. Solo es un fenómeno físico con implicaciones, un fenómeno rápido con implicaciones jurídicas.
pero no lo va a relacionar con el matrimonio, entre ellos Estados Unidos. Y los que equiparan totalmente el matrimonio a las uniones de parejas de personas homosexuales. Así se puede dividir las posturas de los países en el mundo en relación a este tema. Como ustedes saben, en México en el 2006 se crea la Ley de Sociedad de Convivencia, que solo permitía este tipo de uniones, pero no les autorizaba a llevar a cabo adopciones. En el 2009 se acepta que el matrimonio y el concubinato pueden ser entre personas del mismo sexo, y ya se reforma el Código Civil del Distrito Federal, que se convierte también en Código Civil en materia federal, y ya regula jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo. Así se divide el mundo entre esos países. Pues estaban los que ya había dicho que lo consideran como una enfermedad y los que lo consideran merecedoras de la pena de muerte. Lo bueno que aquí no hay pena de muerte. Ya se acabó. Legal no hay. Legal no hay. Posiciones ético-religiosas, porque ya vimos que el tema pues es multidisciplinario. También hay posiciones que tiene la Iglesia Católica. La sociedad mexicana es la que más feligreses o simpatizantes tiene. La Iglesia Católica enseña el respeto de las personas homosexuales, pero no aprueba el comportamiento homosexual ni la implementación. Lo acepta como iglesia, dice la Iglesia Católica: yo te respeto, que tienes tus prioridades sexuales, pero no las apruebo. En ocasiones promueve el reconocimiento legal de las uniones para evitar la discriminación. En ocasiones promueve el reconocimiento legal de las uniones para evitar la discriminación para quien conviva con personas homosexuales. En otros casos, el Estado favorece la equivalencia legal de las uniones homosexuales en matrimonio tradicional con capacidad de adoptar menores. Y la otra postura que toman las autoridades en algunos países es que a partir de la tolerancia quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para los homosexuales, que convivan las parejas matrimoniales y garantizan el orden, el bien común y exigen de leyes que reconozcan, favorecen y protegen al niño homosexual. Estas son las posturas religiosas y éticas, tanto de la Iglesia como algunas posturas éticas que toman los países que solamente lo ven como un problema práctico sin relevancia jurídica.
Y ya para terminar, me resulta muy oportuno el pensamiento de este autor. Es un autor colombiano, Boaventura de Sousa, que tiene mucha razón. La plática y el tema que estamos viendo se resume en estas palabras. Las personas tienen el derecho a ser iguales cuando la diferencia las haga inferiores, pero también tienen el derecho a ser diferentes cuando la igualdad ponga en peligro la identidad. Todas las personas tenemos derecho, o no dejamos de ser personas por las preferencias sexuales, y eso es lo que se basa todos los derechos humanos en la cuestión de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Lo que tú quieras hacer o lo que tú tengas como proyecto de vida, tus preferencias sexuales y tus orientaciones sexuales, pero no dejas de ser igual. Y es el respeto a la dignidad humana, la no discriminación por orientación sexual. Es el respeto a la dignidad humana. La dignidad humana es la base de todos los derechos humanos. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta? No habiendo más preguntas, agradecemos la valiosa participación de nuestro disertante, maestro en Derecho Ulises Flores Sánchez, y como muestra de ello, la titular de esta sede, licenciada María de López Garduño de Oviedo, le hace entrega de un merecido reconocimiento. Para mí, respecto a la publicación del libro, que es de otro tema diferente, próximamente acaba de ser publicado un libro por la editorial Coruja sobre la Constitución de la Pacífica, que en este mes de octubre, en este año cumple 200 años de su promulgación. Acaba de salir por la editorial Coruja y lo voy a presentar el 20 de noviembre en la Universidad Americana, a las 6 de la tarde, para que lo vamos a ver este día.
Gracias.